Buenas tardes, hoy voy a exponer sobre la filosofía antigua y la filosofía medieval, empezando desde la filosofía antigua, donde da inicio el origen del saber, ya que surge en esta etapa muchas dudas sobre el qué somos y de dónde venimos. La filosofía antigua hace referencia al periodo de la filosofía que abarca desde las reflexiones y aportaciones de los pensadores presocráticos en el siglo VI a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. La filosofía antigua se divide en dos etapas: la filosofía griega, que va del siglo V a.C., y la filosofía helenística, que va del siglo IV hasta el siglo V después de Cristo. La filosofía griega se desarrolló en la antigua Grecia, y en esta tenemos tres periodos: el periodo cosmológico o presocrático, antropológico y de los grandes sistemas. Iniciamos con el periodo cosmológico o presocrático. Es en este periodo donde empezamos a investigar cuál es el principio de las cosas. Nuestros principales filósofos tienen la tarea de investigar de dónde surgió la vida y cómo es que surgió. En esta etapa se dividen en filósofos monistas y filósofos pluralistas. La diferencia entre estos filósofos es que los monistas postulaban que el principio constitutivo de las cosas era solo uno. En cambio, los pluralistas postulaban que el principio de todo estaba constituido por varios elementos. Ambos postulaban que existían un principio causante y un constitutivo de todas las cosas. Muy bien, aquí tenemos nuestros principales filósofos monistas y pluralistas. Todos estaban en búsqueda del arjé, aunque para unos eran diferentes, todos estaban enfocados en buscar el arjé. Los filósofos monistas tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Pitágoras, y pluralistas tenemos a Empedocles, Anaxágoras y Demócrito. Iniciamos con Tales de Mileto. Tales de Mileto fue fundador de la escuela jónica. Esta fue la primera escuela de la filosofía antigua. Se fundó en el siglo VI a.C. y se caracteriza porque sustituye la explicación mitológica del mundo por explicaciones racionales basadas en la observación y en la experiencia. Tales fue nuestro primer filósofo y uno de los 7 sabios de la antigüedad. Aparte de filósofo, fue matemático y astrónomo. De los principales descubrimientos de Tales tenemos el teorema de Tales y la predicción de un eclipse. Sus frases es: todo está lleno de dioses, pero eso tiene significado a que toda la materia viva o todo lo de este planeta tiene vida. Para Tales, el agua era el arjé. El agua era un principio natural importante para todos en la vida. Considera que el arjé o materia originaria solo puede ser una. Cree que la materia originaria es un principio no físico causante del movimiento de todo lo que hay. Para Tales, como les mencionábamos, era el agua. Tales creía que la naturaleza se puede explicar por sí misma sin intervención divina. Seguimos con Anaximandro. Muy bien, Anaximandro fue el primero en trazar el primer mapa del mundo. Fue discípulo de Tales y él creía en la formación de un cosmos. Para él, el arjé era el apeirón. El apeirón es algo indeterminado y él creía sobre la explicación racional sobre el origen del ser humano. En este caso, quiere decir que el ser humano ha venido evolucionando. Seguimos con Anaxímenes.
Anaxímenes también creía que existía un argel, aunque para él era el aire, de cuya condensación se originarían todas las cosas. Su principal fundamento era que el aire es necesario para todo lo que tiene vida. A continuación tenemos una imagen de las principales ideas resumidas de estos tres primeros grandes filósofos. Por un lado tenemos a Tales de Mileto, que fue el fundador de la escuela de Mileto, y él afirmaba que el agua era el principio de la existencia. Después tenemos a Anaxímenes, quien explicaba el origen de las cosas tomando como elemento fundamental al aire. Por último tenemos a Anaximandro, quien critica a Tales y sostiene que el agua es un derivado, no un principio. Seguimos con nuestros filósofos pluralistas. Entre ellos tenemos a Empedocles, Anaxágoras y Demócrito. Ellos determinaban cómo a partir de los componentes materiales de las cosas se daban las combinaciones para integrar todo lo que existe en el mundo. Empedocles, personaje polifacético, escribió poemas como sobre la naturaleza y purificaciones. Empedocles creía que los 4 elementos eran el arjé: agua, tierra, aire y fuego. Todo ser natural es uno de los elementos o un compuesto de ellos. Posterior tenemos a Anaxágoras. Anaxágoras renuncia a todo para dedicarse a la filosofía. Es el primero que introduce la filosofía en Atenas. Él fundó una escuela en la cual se criticaban las enseñanzas míticas de esa época. Para Anaxágoras, el arjé eran las semillas o partículas muy sutiles, indestructibles, inalterables e invisibles por su pequeño tamaño. Al último tenemos a Demócrito. Demócrito nació en Abdera y viajó por Etiopía, Egipto, India y Persia. Fue escritor y su maestro fue Leucipo. Para Demócrito, los átomos eran el arjé, partículas indestructibles e inalterables, invisibles e indivisibles. Están detectados de movimientos naturales, rectilíneos y se mueven en el espacio vacío. Seguimos con Pitágoras. Pitágoras también fue un filósofo monista. Pitágoras trata de investigar qué es lo que hace que las cosas sean así, trátese de un ser material o de uno no material. Para Pitágoras, el arjé eran los números. Pitágoras creó una escuela considerada una secta. Era un movimiento esotérico, científico, religioso y filosófico, que nació en el siglo V de la mano de Pitágoras de Samo y sus discípulos. Él consideraba que la esencia de todo lo que hay son los números. Las principales características del pensamiento de Pitágoras es que primacía del alma sobre el cuerpo, donde el alma está encerrada. Buscaba una explicación de las cosas materiales y elaboró muchas teorías matemáticas, siendo los descubridores de los números irracionales que mantuvieron en secreto hasta que se fue revelado por Hipaso de Metaponto. Seguimos con los sofistas. Sofista significa sabio. Por sofista se entiende aquel que engaña la sabiduría de manera profesional. Los sofistas no formaban una escuela como tal, sino que constituyeron una profesión. Eran maestros ambulantes que pretendían saberlo todo a cambio de dinero. Para los sofistas, el ser humano era la medida de todas las cosas. Posibilidad de conocer todo lo que hay, si no se puede conocer es que no existe. Para ellos era necesario hacer comprobaciones, porque si no existe o no hay un estudio no es real. La verdad es relativa, no hay cosas buenas ni tampoco hay cosas malas, sino es en relación a otras.
Seguimos con el periodo antropológico. En este periodo el hombre fue la preocupación básica. La escuela sofística y Sócrates centraron sus pensamientos en la ética y la política, así como en la naturaleza del lenguaje y las normas, las leyes y la sociedad. Aquí sus intereses principales cambiaron. Ya no era la cosmología y el origen de las cosas lo que les importaba, sino los asuntos humanos. Frente a ellos, Sócrates y Platón reclaman la verdad del conocimiento verdadero. De esta manera, los sofistas y Sócrates inician este periodo llevándolo a su punto máximo de desarrollo, la nueva época, que tiene filosóficamente hablando un carácter antropológico, ya que hace de objeto de estudio señaladamente al hombre mismo. La filosofía se centrará en el ser, pero no de la realidad en su conjunto, sino de un ser concreto, en este caso el hombre. Protágoras fue la cabeza espiritual de los sofistas. Empezaron las dudas de las creencias y costumbres morales que ya se tenían, dando a pie al escepticismo. El hombre comenzó a reflexionar sobre sí mismo y evita prestar la atención a la realidad exterior. Seguimos con el periodo de los grandes sistemas, el cual constituye la cumbre de la filosofía griega, donde la preocupación principal era el estudio del ser. Sus filósofos eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bien, y aquí tenemos una imagen de estos principales filósofos, donde a Sócrates lo vemos como el maestro Jedi. ¿Por qué? Porque él utilizó la mayéutica como método de aprendizaje y murió condenado por corromper la juventud con sus enseñanzas. Platón, que fue discípulo de Sócrates, afirmó que existen dos mundos, el de las cosas sensibles, en este caso apariencias, y el de las entidades existentes en sí mismas, que son las ideas. Representó su pensamiento con el mito de la caverna. Y Aristóteles, discípulo de Platón, él ordenó el conocimiento en tres áreas: lógica, ciencias teoréticas y ciencias prácticas. Sócrates, uno de los grandes filósofos, nació en Atenas en el año 470 a.C. y él dedicó su vida a filosofar, dialogando con la gente en lugares públicos. A diferencia de los sofistas, Sócrates no cobró por compartir sus conocimientos. Él empleó el diálogo como método, el cual consta de dos partes, la ironía y la mayéutica, que posteriormente hablaremos sobre ellas. Sócrates fue maestro de Platón. Él no escribió nada. Su discípulo más importante, Platón, fue quien reflejó la filosofía de su maestro en su obra escrita en forma de diálogo. Fue el creador de la mayéutica, su método que mediante la inducción era capaz de resolver cualquier problema. Él consideraba que sólo a través de la razón es posible alcanzar un conocimiento verdadero de las cosas. Usaba el método dialéctico partiendo de una proposición y haciendo una serie de preguntas para analizarla. Ahora hablaremos sobre la ironía y la mayéutica. La ironía era la parte destructiva, en la que consistía en hacer entender a su locutor que lo que creían conocer no era correcto. Por eso Sócrates ironizaba. Y la mayéutica, que fue la parte constructiva, hacía que la gente pensara por sí misma, que dé a luz la verdad. La mayéutica tiene origen en el griego y se refiere a la técnica de asistir en los partos. Por tanto, se trata de descubrir o dar a luz el conocimiento acerca mediante las preguntas. Continuamos con Platón. Platón fue el discípulo más destacado de Sócrates.
Nacido en Atenas, su verdadero nombre era Aristócles. Fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundador de la Escuela de Atenas. Participó en la enseñanza sobre muy diversos temas, especialmente los que trataban de temas políticos, éticos, metafísicos y epistemología. Fue el creador de la teoría de las ideas, en la cual existen dos mundos, el sensible y el inteligible, siendo este último el único verdadero y donde se encuentran las ideas. Las obras más famosas de Platón fueron sus... Continuamos con Aristóteles. Él es el padre de la lógica. Consideró que era necesario un instrumento que permitiera el logro del conocimiento científico, demostrativo y verdadero. Inventó la lógica, cuya función es garantizar el acceso al conocimiento de la realidad. Aristóteles se opone a la teoría de las ideas de su maestro y defiende que la esencia o forma de las cosas se encuentra en ellas mismas y no fuera de ellas. La substancia, o aquello que no necesita nada más que para existir, es un compuesto de materias y formas, siendo la materia el cuerpo y la forma el alma. Las esencias o formas universales se encuentran en las cosas mismas y no fuera de ellas. Explica el movimiento y el cambio recurriendo a las nociones de potencia o capacidad de ser y acto, es decir, la substancia de un momento determinado. Para Aristóteles, todo lo que existe tiene una causa. Así forma su teoría de las cuatro causas: material, formal, eficiente y final. Él afirma que estamos formados por dos aspectos, materia y... Muy bien, y aquí tenemos una imagen la cual nos muestra Platón y Aristóteles. Por una parte, Platón separaba el alma del cuerpo. Para Platón, el alma era algo inmortal, inteligible, y el cuerpo era algo mortal, sensible. Y Aristóteles, él inició con un ser racional, el cual une al cuerpo y al alma. Para Aristóteles, el cuerpo está unido al alma. La filosofía helenística. Cuando Roma conquista Grecia, y es aquí cuando se funden ambas culturas, dando inicio a una filosofía, la cual se centrará en la moral y la búsqueda de la felicidad. Dentro de estas, se fundan importantes escuelas filosóficas. La primera, cinismo, por su fundador Anicene, reinterpretaron la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida era un mal y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía. Era de hecho el verdadero bien. Los hombres con menos necesidades eran más libres y los más felices. Figuran en esta escuela, además de los ya citados, Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, su esposa Hiparquía y Menipo de Gadara. Después tenemos la escuela estoicismo de Zenón de Citicio. Los estoicos dividieron la filosofía en tres partes: la lógica, teoría del conocimiento y de la ciencia; la física, que fue la ciencia sobre el mundo y sobre las cosas; y la moral, ciencia de la conducta. Todas ellas se refieren a aspectos de una misma realidad, el universo en su conjunto y el conocimiento sobre él. Esto puede ser explicado y comprendido globalmente porque es una estructura organizada racionalmente de la que el hombre mismo es parte integrante. Le sigue la escuela epicureísmo
el fundador Epicuro de Samos. Es un sistema filósofo enseñado por Epicuro de Samos, filósofo ateniense del siglo IV a.C. Para Epicuro, la filosofía era una forma de terapia para el alma, diciendo qué vana es la palabra del filósofo, que no cura ningún sufrimiento del hombre. Él proponía la realización de la vida buena y feliz mediante el control inteligente de placeres y dolores, la atraxia y los vínculos de amistad entre sus conreligionarios. Este placer no debía limitarse solo al cuerpo como preconizaba el endoísmo cirenaico, sino que debía ser también intelectual, ya que el hombre es un todo. La presencia del placer o felicidad era un sinónimo de la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción, el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento, etc. Esto era un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo, que proporcionó serenidad, que aquellos que dominaban ataraxia veían el universo gobernado por la casualidad sin la interferencia de Dios. Después, el escepticismo, fundador de Pirrón de Lis. Los escépticos pirrónicos tenían como principio el poner en duda todo cuanto fuese dado generalmente como verdad. Su objetivo es la ataraxia, ser mentalmente imperturbable, que se logra mediante el epoge, es decir, la suspensión del juicio sobre asuntos no evidentes, es decir, asuntos de creencia. La última, pero menos importante, que fue el neoplatismo, como representantes San Ambrosio, San Justino y Tertuliano. El neoplatismo fue un sistema filosófico que nació en Alejandría del siglo III y que fue enseñado en diferentes escuelas hasta el siglo VI. Es la última manifestación del platonismo antiguo y constituye una síntesis de elementos muy distintos, con aportes de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles, Zenón de Sitio y sobre todo Platón. Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente es lo absoluto, lo uno, realidad suprema y de las que surgen las demás realidades por emanación. El primer ser emanado del uno es el logos, llamado también verbo, inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. Después de la inteligencia engendra el alma, principio del movimiento y de la materia. El uno, la inteligencia y el alma son tres hipostasis de la Trinidad neoplatónica. A continuación empezaremos el tema de la filosofía medieval o filosofía de la sociedad feudal. Es en esta época donde la religión era la ideología dominante. La primera tentativa de legitimar los dogmas cristianos pertenece a la etapa patrística, igual llamada doctrina de los padres de la Iglesia. En contexto histórico, la Edad Media se divide en dos, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Sus principales características es que empezó la creación del cristianismo, del islam, feudalismo, las cruzadas y la peste negra. La filosofía medieval, ¿qué es? Es todo el conjunto de corrientes de pensamientos y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Muy bien, ¿y qué buscaba la filosofía medieval? Lo que buscaba era la cuestión de las creencias heredadas de la filosofía clásica, con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas.
La mayor parte de la filosofía medieval estaba dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad suprema. Para ello se recurrió a textos sagrados, a la lógica aristotélica y al argumento ontológico como principales métodos para hallar respuestas. Al mencionar la expresión filosófica medieval coincide casi completamente con la expresión filosófica cristiana, aunque debe decirse que el casi completamente obedece a que dentro del periodo medieval se desarrollaron también por un lado pensamientos islámicos y por el otro lado un pensamiento hebreo, que como sucede con el cristianismo, se ven orientados del mismo modo a consideraciones y contenidos religiosos, desde donde puede verse que más o menos felizmente. La filosofía medieval estuvo fuertemente marcada por planteamientos del orden divino. La Biblia entonces se convirtió en la principal fuente de respuestas a esas inquietudes. La filosofía medieval se encargó de rescatar, reinterpretar y aplicar replanteamientos filosóficos clásicos. El surgimiento del neoplatismo, que plantea la existencia de un Dios sobre todas las cosas. Los libros sagrados del Islam y el judaísmo también jugaron un papel esencial en las interpretaciones de cuestiones religiosas. Características: surgen algunas tendencias que buscaban unir razón y fe. Nace la teología, ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Se dejan los antiguos pensamientos filosóficos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento sobre fe y razón. Dios se convierte en el centro de todas las cosas. Esta etapa se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamientos. La patrística o doctrina de los padres de la Iglesia es el primer periodo de la filosofía cristiana. Se desarrolla en el mundo antiguo dentro de la cultura grecorromana y se extiende dentro de los siglos II y V. La importancia estriba en el hecho de ser el primer intento de juntar la religión cristiana y la filosofía. Los primeros pensadores cristianos se sirvieron de la filosofía para dar una explicación racional de dogmas. Aquí vemos unas características principales de la edad patrística, donde creo, porque es absurdo, una frase de Tertuliano: la subordinación de la filosofía a la fe. La filosofía en esa época no era original, ya que se utilizaban elementos anteriores de otros filósofos. Tiene una finalidad apologética, donde defendían la defensa de la fe. La filosofía era una herramienta para clarificar sus dogmas y la utilización de la filosofía para su labor religiosa. Tenemos a San Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Perteneció en primer lugar a la secta maniquea, formada dentro del movimiento gnóstico. Más tarde, profesó su escepticismo académico, que abandonó para convertirse al cristianismo. Se dedicó principalmente a luchar en defensa de la fe, pero nunca descuidó su formación intelectual, que le llevó a sobresalir como metafísico, historiador, teórico. El pensamiento de San Agustín. San Agustín apunta que para buscar la felicidad, nuestro único camino era ascender progresivamente hasta el Ser Supremo, partiendo desde nuestro interior.
Aquí tenemos una tabla donde nos explica cómo era la felicidad. El hombre está formado por un cuerpo y una alma que se unieron accidentalmente. El alma era el principio vital del hombre, destinada a regir el cuerpo. El mundo. Dios creó el mundo por medio del Verbo Divino, segunda persona de la Santa Trinidad. Lo creó de la nada, sin materia y conforme a las ideas que existían en su mente. Dios afirman que el fin del último hombre será Dios. Con Dios alcanzará la felicidad. Es un ser supremo, inmutable, infinito y perfecto. La escolástica, ¿qué es? Fue la corriente teológica filosófica dominante del pensamiento medieval. Se basó en la coordinación entre la fe y la razón. Universales. Un universal es aquella cosa que no refiere solo a un objeto, sino que aplica a muchos. Cuando el universal ya no posee un origen, esto le atribuye a un ser supremo. Santo Tomás de Aquino. La escolástica es la filosofía propia de los últimos siglos de la Edad Media, periodo en donde el hombre hace la filosofía desde una perspectiva cristiana. Renace la filosofía aristotélica y la pugna entre razón y la fe fue el eje central de este movimiento filosófico. Razón es esclava de la teología y filosofía. Es considerada una ayuda para desarrollar o aclarar la fe. Uno de los principales representantes es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nace en Rocaseca, discípulo de Alberto Magno, junto a quien estudió en París y Colonia. Se licenció en teología en París en 1256, regresando a Italia, donde se dedicó a la enseñanza. Santo Tomás de Aquino demostró la existencia de Dios por un argumento llamado las 5 vías, donde nos propone 5 caminos que nos llevan hacia Dios, fundamentándose que el principio de la casualidad nos dice que todo lo que existe proviene de una causa anterior y esta a su vez de una causa anterior, de manera que la cadena de causas conduce a una causa primera que es Dios. Aquí tenemos la prueba de las existencias de Dios, la primer vía, la vía del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por un elemento anterior. Así, la cadena de móviles nos eleva a un primer botón inmóvil, que es Dios. La segunda vía, la de la casualidad. Todo lo que existe procede de una causa anterior. De este modo, la cadena de causas nos lleva a una causa primera o causa incausada, que es Dios. La tercera vía nos muestra que si los seres de la realidad son contingentes, ha de existir un ser necesario, del cual depende todo lo demás. Ese ser es Dios. La cuarta vía, de los grados de perfección. Al observar en los seres creados diferentes grados de perfección, tendremos que aceptar que existe al grado máximo de perfección,
La perfección suma la perfección absoluta, que es Dios. La quinta vía, las causas finales. En la realidad, todo tiende a un fin, que implica alcanzar un grado de realización superior, con lo que la cadena de fines nos lleva a un último fin, a una causa final, que es Dios. Para Santo Tomás de Aquino, la conducta del hombre es guiada a través de fines. A eso se le llama teologismo. Fin último de las acciones humanas es la felicidad y la contemplación de Dios para poder trascender a una vida de felicidad. El hombre es un ser trascendente, compuesto de una alma. Por lo tanto, su felicidad acá en la tierra es incompleta y solo con la búsqueda de Dios conocerá su esencia completa de la felicidad. Con eso termina nuestra exposición sobre la filosofía medieval y la antigua, donde la filosofía antigua se basó en la búsqueda de el origen de las cosas, y la filosofía medieval originó a tomar esa filosofía para poder tener una explicación sobre el origen de las cosas, que para ellos era Dios. En esta época de filosofía medieval no se podría tener otra creencia, ya que para ellos todo era Dios, todo provenía de un Dios supremo. La existencia de nosotros mismos, la existencia de la vida en la tierra, todo era proveniente de Dios. En la edad presocrática